Qué bueno es Dios. Durante todos estos días hemos tenido a bien darle al pueblo una voz de alerta, no solo a los que se congregan acá con nosotros, sino también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, a través del Facebook. Porque yo soy de lo que creo, a la luz de la palabra de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Dígale al que está a su lado, estamos en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que estar atentos a los acontecimientos proféticos. Y a la misma vez tenemos que estar atentos a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. También tenemos que estar atentos a las noticias que lo que hacen es que confirman lo que la palabra de Dios ha dicho. Vamos a permitirle por favor a los niños salir a su clase bíblica. Niños menores de 10 años, de 10 años hacia abajo, pueden salir a su salón de clase. Los que están acá presentes, cierren sus ojos. Vamos a seguir estudiando la palabra. Nota que no le estoy predicando, le estoy enseñando la palabra, que la gente pueda entender las escrituras sin ningún tipo de apasionamiento. No queremos que las emociones se mezclen con la verdad escritural, sino que queremos que la palabra ministre a tu espíritu. Amén, hermanos. Y durante todos estos días hemos estado desarrollando el tema, los fundamentos de un gobierno global. Todos estos días hemos estado hablando sobre esto. Y es importante que nosotros analicemos lo que hace casi 3 décadas escribió Robert Muller en el mes de febrero en su blog evangelístico. Este destacado expositor, en febrero del año 1993, él describió un creciente despertar general entre los cristianos. Entre los cristianos que estamos viviendo sin lugar a dudas el final de la historia de los hombres. Y Muller dijo y afirmó en esa ocasión lo siguiente. Él afirmó lo siguiente. Cito textualmente lo que él expresó hace ya casi 3 décadas, en el año 1993. Muller dijo: el conflicto del Golfo Pérsico no fue el acontecimiento apocalíptico que muchos predijeron, pero hizo que muchas personas empezaran a pensar en que los acontecimientos parecen moverse finalmente rumbo a los tiempos finales, dejando de lado cálculos y calendarios para examinar los acontecimientos mundiales. En otras palabras, él dijo, esa guerra, aunque muchos pensaron que anunciaba el final de los tiempos, la guerra pasó y nada aconteció, pero puso en el tapete, en la mentalidad de la gente, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y lo mismo que dijo Muller hace ya casi 3 décadas, lo expreso yo en el día de hoy, aunque sabemos que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso no significa que ya llegó el final de los tiempos, pero anuncia el final de los tiempos. Amén. Y yo quiero citarle 4 megatendencias que conducen inevitablemente a las profecías bíblicas. La primera tendencia, y quiero que tomen anotaciones, es
el avance que ha tenido la economía global. Todos sabemos que las condiciones en Alemania cambiaron. Alemania pudo salir de su crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que las condiciones de Japón también cambiaron. Ahora mismo los avances tecnológicos que hay en Japón son incuestionables. Y todos sabemos que Europa se ha unificado. Pero aparte de todo esto, de que tenemos una economía ya globalizada, se ha creado el Bitcoin. El Bitcoin es la moneda digital más poderosa que hay ahora mismo en las naciones de la tierra. Y con el Bitcoin han surgido otras monedas digitales. De manera que todo está preparado. La plataforma para que el anticristo aparezca en escena ya está lanzada. Porque la economía al día de hoy, año 2022, está ya globalizada. Y lo estamos observando y lo estamos mirando con lo que está pasando con Rusia en este momento, ya que a Rusia lo han bloqueado económicamente por todos los lados. Y de hecho eso ya se está mirando, el efecto de ese bloqueo se está mirando porque en el día de ayer Rusia comenzó a retirar sus tropas de algunas ciudades de Ucrania debido a la falta de alimentación de los soldados rusos. Hello. Y no solamente eso, sino que a Rusia lo bloquearon por todos los lados. Y no solamente a los que forman parte del gabinete presidencial de Putin, sino también a los millonarios de Rusia, lo están persiguiendo, debido a que ya la economía está globalizada. Y por eso ellos no pueden ahora mismo hacer transferencias internacionales a través de los bancos centralizados, porque cada país tiene un banco central. Y ese banco central a la misma vez está entrelazado con los demás bancos a nivel mundial. Y hay transferencias, sistemas de transferencias internacionales que se hacen solamente usando un sistema que fue creado por esa economía global llamado SWIFT. Por ejemplo, nuestras cuentas, lo que tienen en cuenta en el banco X, para no mencionar un banco, cada una de esas cuentas de ahorros tienen un sistema de transferencia SWIFT y le asignan un código para las transferencias internacionales. Para que esas transferencias internacionales, aunque usted las haga desde la ciudad de Barahona, llegue en cuestión de minutos a cualquier ciudad o capital del mundo. Lo que te da a entender todo esto es que la economía ya en la actualidad es una economía globalizada. Y es un punto que hay que considerar. Son tendencias y condiciones que anuncian el final de los tiempos. Por ejemplo, ya el Bitcoin forma parte de la bolsa de valores. El Bitcoin es una moneda sin fronteras. Yo tengo billeteras en Bitcoin y yo puedo hacer transacciones al nivel internacional. Mira, esta es una billetera fría en Bitcoin llamada Ledger Nano X y es la billetera más moderna que hay en el mercado de la criptomoneda. Yo tengo otra que se conecta a la computadora, pero esta no necesita conexión. Esta funciona con sistema Bluetooth. Y yo puedo tener aquí miles y miles de dólares en Bitcoin. Puedo montarme en un avión y no tengo que rendirle informe a nadie de mis finanzas. Mientras que si yo cargo más de $10,000, al momento de montarme en el avión tengo que reportarlo por obligación. Ahora, ¿por qué? Porque las normas estadounidenses así lo dicen.
porque hay que pagar una serie de impuestos. Pero si yo tengo más de $10,000 en Bitcoin, o más de $20,000, o hasta $1,000,000, yo puedo andar con ese $1,000,000 para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque esta moneda no tiene frontera, no está centralizada, ni está regida, ni gobernada por ningún sistema gubernamental local. Nadie, absolutamente nadie, ningún gobierno puede controlar este sistema financiero, porque quienes le dan valor a esta moneda son los mismos usuarios. Así que dígale al que está a su lado: estamos en el final de los tiempos. Ese es un punto que hay que destacar. Segundo punto, número 2. Europa se ha unificado. Y todos sabemos que la Unión Soviética fue desintegrada y desapareció con el Pacto de Varsovia. Entonces, la Unión Europea finalmente es una realidad y está más fuerte que nunca. Y la OTAN, escuche bien esto, yo sé que algunos de ustedes han escuchado hablar sobre la OTAN a través de los medios de comunicación. Este organismo militar, conocido como la OTAN, está más unificado y más fuerte que nunca. De manera que Europa, en términos económicos, ya no tiene fronteras, porque todos están unidos económicamente y tienen una moneda única conocida como el euro. Por cierto, en estos días el presidente de Estados Unidos estuvo reunido con soldados de la OTAN en Polonia. En Polonia. De manera que en cuanto a eso, ellos están más fortalecidos y más unidos que nunca. Y a todo esto hay que prestarle atención. Bíblicamente hablando, hay que prestarle atención. Porque todo esto que le estoy mencionando, esta generación lo ha visto. Número 3. Israel está más aislado que nunca. Escuche esto. Las naciones que rodean a Israel tienen más odio que nunca hacia Israel. Están más hostiles. Incluso por esto Estados Unidos, como respalda a Israel, Estados Unidos es detestado por muchas de esas naciones. Y han adoptado una actitud de juicio en contra de Estados Unidos. Por eso, en años atrás, han atacado en varias ocasiones terroríficamente a los Estados Unidos de América, porque la palabra habla sobre esa gran águila, y el símbolo de Estados Unidos es un gran águila, y la Biblia habla de esa gran águila que va a surgir de la nada, porque Estados Unidos como nación no existía. Estados Unidos como nación surgió de la nada. Quienes fundaron a Estados Unidos fueron inmigrantes europeos, pero no existía, no formaba parte del globo terráqueo, no existía como continente. Entonces la Biblia profetizó el surgimiento de una nación poderosa conocida como Estados Unidos, hablando de un gran águila que surge de la nada y que constantemente le iba a dar su respaldo al pueblo de Dios de Israel. Si hoy en día Israel existe, es gracias a Dios primeramente y gracias a los Estados Unidos. Así como las águilas cubren sus polluelos, sus aguiluchos, de esa misma manera Estados Unidos ha protegido a Israel. Porque eso está en la Escritura, eso es bíblico. Que en el tiempo de Dios le vamos a dar esa enseñanza. ¿Por qué Estados Unidos está protegiendo a Israel? Es que eso es profético. Es que todo esto es bíblico. Y por eso Estados Unidos como nación se ha ganado varios enemigos. Y otro punto que quiero destacar es
que el marxismo como ideología ha colapsado. En todo el mundo, el socialismo, el marxismo, esa ideología comunista colapsó. Y solamente se puede observar actualmente en la China popular, todavía existe el marxismo, en la China popular y en Corea del Norte, en esas dos naciones que han quedado como los dos últimos baluartes en el escenario mundial. Y todos estos puntos lo que están haciendo es preparando, escuche bien esto, preparando el retorno de Jesucristo, porque Él vino la primera vez, pero Él vuelve por segunda vez. La primera vez Él vino como el Cordero de Dios. La primera vez Él vino como el Cordero inmolado. La primera vez Él vino en un pesebre. Pero Él vuelve por segunda vez, pero Él no viene como Cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, para entender estas 4 megas tendencias, describió Muller, debe examinarse a la luz de las profecías que encontramos en Mateo capítulo 24. Todo esto que le acabo de mencionar, esta generación lo ha visto, lo ha leído y lo ha palpado a través de los medios de comunicación. Entonces, cuando analizamos esas 4 tendencias que le acabo de mencionar y analizamos lo que dice Mateo capítulo 24, nos daremos cuenta que estamos en el final de los tiempos. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oído con esto, aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acuña esta escritura a todo lo que ha venido pasando en estos últimos años. Y con estos versículos claves en mente, yo necesito que usted medite en lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Habrá su Biblia conmigo en segunda de Pedro, capítulo 3, donde se nos dan más instrucciones. En este pasaje bíblico se nos dan más instrucciones acerca de cómo vivir en estos últimos tiempos, porque estamos en tiempos peligrosos, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde hay una inmundicia, donde hay espíritu de lascivia. Por ejemplo, lo que llama la atención ahora a través de los medios de comunicación son las morbosidades. Mensajes como estos no son tendencia. Yo publico esto por YouTube, yo publico esto por todos los medios y no tiene muchas vistas.
Pero cuando aparece una mujer semidesnuda, eso entonces es tendencia. Cuando aparece un malapalabroso, eso entonces es tendencia. La gente está probando lo malo y no lo bueno. Hay una crisis social. Hay una crisis de valores. ¿Cuáles son los videos que se hacen virales en estos tiempos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los escándalos que se hacen virales en estos tiempos? ¿Cuáles son los predicadores virales en estos tiempos? Aquellos predicadores que le dan lugar en sus prédicas al morbo. Al morbo. Aquellos predicadores que usan el púlpito para predicar cuantas basuras existen, menos la palabra de Dios. Esos son los que llaman la atención. Que usan el púlpito para estar denigrando a la mujer. Que usan el púlpito para estar denigrando al hombre. Que usan el podio, el altar de Dios, para hablar cuantas cosas menos de la palabra de Dios. Esos son los videos que se hacen virales. Ahora observa los videos de todos los predicadores serios que enseñan la palabra y que predican la palabra, para que usted vea que no son tendencias. ¿Qué te da a entender todo esto? Que estamos en los últimos tiempos, donde la mayoría de gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. Abre el TikTok. Yo dejé hasta de abrir el TikTok. Yo voy a borrar mi membresía, porque no vale la pena. Yo dije, dame yo meter unos cuantos videitos de 30 segundos ahí en TikTok o de un minuto. Pero TikTok es un centro de prostitución. Yo entraba para publicar mis videitos cortos para que la gente le llegue la palabra, pero no vale la pena echarle piedras preciosas a los cerdos. Porque todo el que entra a TikTok buscando otra cosa. Todo esto nos da a entender que estamos en tiempos peligrosos y no podemos contaminarnos. Díganle al que está a su lado, no te contamine, porque el espíritu de lascivia entra por los ojos. Por eso la palabra dice, si tu ojo te da ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Hay cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen ni siquiera mirarla. Porque el día que tú estés débil espiritualmente, te va a quedar contemplando la nalga. Te va a quedar contemplando el pecho de aquella mujer. La esposa mía me dijo en estos días, ay, mi amor, no menciones esa palabra tan cruda. Pues la voy a hacer de forma diferente. Hay gente que se quedan contemplando los glúteos. Sí, es de verdad. Cristianos evangélicos. Porque el hecho de que tú seas cristiano no significa que usted no es un ser humano. ¿O usted cree que ya usted es un ángel del cielo que no siente ni padece? Usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, pero todavía tiene emociones. Entonces hay que evitar los problemas espirituales. Y hay cosas que no convienen en el Señor. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos que cuidarnos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde ya nada es nada, donde la mujer tiene menos valor que nunca. La mujer es usada en este tiempo más que nunca como un objeto sexual. Hay hombres que se jactan a través de los medios de comunicación y hablan de sus experiencias con tantas mujeres que han tenido. Demasiadas. 100 mujeres, 150 mujeres. Hay otros que dicen, ya yo perdí la cuenta. Amén. Porque eso es bíblico. La palabra dice, hablando del profeta Isaías, que para estos tiempos 7 mujeres andarán tras de un hombre, con tal de que ese hombre por lo menos la reconozca con su apellido. Y cuando Isaías escribió eso se quedó corto, porque ahora hay más de 20 mujeres
más de 30 mujeres detrás de un hombre, con tal de que ese hombre por lo menos la presente, por lo menos diga yo estoy con ella. Hay mujeres que anhelan que el hombre que tienen digan esta es mi esposa, o digan esta es mi compañera sentimental, porque han perdido el valor. Pero las hijas de Dios tienen que darse su valor. Amén. Y teniendo todo esto en mente de que estamos en tiempos peligrosos, es importante que entendamos lo que Pedro nos exhorta para que vivamos en estos últimos tiempos en santa y piadosa manera de vivir. Abra su Biblia conmigo en 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 1. Dice el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, Pedro dijo: muchos se van a mofar de nosotros, se van a burlar de nosotros y nos dirán: ¿dónde está su venida? Porque desde que mi tatarabuela me habló de eso, todavía lo estoy esperando. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la promesa de su avenimiento? Y dice la palabra, versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso al Señor.
Yo quiero que ahora veamos una lista de puntos difíciles en asuntos políticos y gubernamentales y también en asuntos económicos y sociales que han tenido enorme influencia en los acontecimientos de los últimos tiempos. Punto número 1. Las relaciones de Estados Unidos con Rusia en este momento está en su más bajo nivel. Se está hablando ya de una posguerra fría. Prácticamente las relaciones que había fortalecido el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se fueron a pique con Biden. Porque todos sabemos que Donald Trump era hasta cierto punto canchanchan de Putin y fortaleció en su momento las relaciones que tenía este país con Rusia. Pero en este momento Biden ha roto todo tipo de relación con Moscú. Y ahora Moscú está reasumiendo su rol imperial histórico. Y de nuevo, y con mucha vehemencia, oído con esto, Moscú, Rusia, está vigilando los campos petroleros de Medio Oriente y a la misma vez está invadiendo a Ucrania. Punto número 2. La inteligencia rusa está armando hace años una infraestructura en una isla llamada Chipre para instalar una base de operaciones, porque Chipre estratégicamente queda cerca de Israel. Aunque forma parte de la Comunidad Europea, queda cerca de Israel. Entonces, Rusia, para los últimos tiempos, para la gran guerra que se va a armar contra Israel, Rusia necesita un territorio estratégico que quede en el Medio Oriente. Entonces, este proceso hay que observarlo bien de cerca, porque lo que Putin quiere es que resurja la Unión Soviética, la cual desapareció en el año 1991. Desde el 1922 hasta el 1991 estuvo la Unión Soviética en su mejor apogeo, en su mejor momento, hasta que finalmente se desintegró en 1991, hace 3 décadas atrás. Pero ahora Putin quiere volver a levantar de una u otra forma la Unión Soviética para que haya un enfrentamiento entre esta Unión Soviética y lo que forman parte y los países que forman parte de la OTAN. Y esto hay que observarlo detenidamente. Punto número 3. Irán ha trasladado terroristas desde Sudán a Angola, en África. Porque África siempre ha sido un semillero de terroristas. Y no solamente eso, África ha experimentado varias revoluciones. Y todo esto en los tiempos finales se va a ver porque van a surgir numerosos conflictos. Antes de que Cristo venga y antes de que el anticristo se manifieste, habrán varios conflictos internacionales que se están dando y se estarán dando en diferentes partes del mundo. Otro punto, el punto número 4 que quiero destacar,
es la temperatura global, la crisis atmosférica. Hay más calor que nunca porque el planeta está más caliente que nunca, debido a que las nieves que se encuentran en la meseta de Tibet, Qinghai, se están derritiendo. Esto es un fenómeno que se conoce como el fenómeno del Niño. Y estas grandes montañas de nieves se han ido derritiendo. A la misma vez, hay un río gigantesco en China Occidental llamado Yangtze, y este río va a ser usado en los últimos tiempos para inundar varios países del mundo. Escuche bien esto. Y se va a conocer muy pronto esto como la peor inundación que habrá en los últimos tiempos. Entonces, las predicciones de todos estos acontecimientos son predicciones muy importantes que nosotros tenemos que destacar a la luz de la palabra de Dios. El otro punto, el punto número 5, según fuentes de inteligencia, los Estados Unidos y otros países desarrollados están perdiendo la guerra contra las drogas y el narcotráfico. Son señales de los últimos tiempos. Por eso mucha gente ha dejado de creer en la guerra contra el narcotráfico. El otro punto es el siguiente, y presta mucha atención. Los pasados atentados terroristas, como lo del 11 de septiembre, trajo como consecuencia la destrucción del centro comercial mundial que se encontraba en Nueva York, y murieron en esos atentados miles y miles de personas, de vidas. Y esto está profetizado en la Biblia, y eso aconteció, y esta generación vio con sus ojos esos atentados, y los que no lo han visto o no lo vieron o no lo vivieron, por lo menos lo han visto por documentales a través de las redes sociales. Todo esto habla acerca del final de los tiempos. Y el otro punto que quiero destacar es que la Unión Europea reemplazó todo ese dinero que circulaba en Europa por una sola moneda, una moneda única, conocida como el euro. Y esos son ensayos de lo que hará el gobierno mundial. Y le ha funcionado bien porque la economía europea se fortaleció. España estaba en su peor momento, económicamente hablando. Varios países europeos estaban en la quiebra. Cuando ellos se unificaron, su economía se fortaleció de tal forma que ahora mismo el euro vale más que el dólar estadounidense. Tiene más valor. ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Oye eso. Al anticristo se le dará no solo un poder político mundial, sino que se le dará todo un poder económico. Y aquel que logre controlar la economía mundial, lo gobernará todo. El punto número 7 que quiero destacar es que los científicos estadounidenses en la actualidad están monitoreando la actividad volcánica que hay en el área de los lagos de Mammoth en California. Y ellos en estos días han visto un aumento en las emisiones de dióxido de carbono, la cual es señal de una posible erupción devastadora que posiblemente destruya gran parte de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
porque esos lugares son altamente volcánicos. Y ahora algunos científicos están especulando sobre una posible erupción, una erupción catastrófica, que hay posibilidad de que destruya gran parte de Los Ángeles, California. Los terremotos serán más frecuentes que nunca y están siendo más frecuentes que nunca, porque la palabra de Dios habla sobre los terremotos. Amén. Y esto va a propulsar el final de los tiempos. Tendremos que esperar más terremotos. Y esos terremotos se van a manifestar con más frecuencia. Y el mayor sismo de la historia está profetizado en la Biblia. El mayor terremoto que menciona la Biblia todavía no ha pasado. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, para que usted vea que la palabra de Dios habla de ese terrible y gran sismo, de ese terrible y gran terremoto. Apocalipsis 16, 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero con todo esto, el mundo aún no llegará a su fin. Con todos los temblores de tierras, con todas las guerras, con todo y los bombardeos atómicos, la palabra dice que con todo esto, la raza humana aún no habrá desaparecido. ¿Cómo va a ser, pastor? Con todo esto, aún no habrá desaparecido. Las estrellas caerán del cielo, habrá maremotos, habrán temblores, pero aún con todo esto, la raza humana no habrá desaparecido. ¿Cómo yo lo sé? Lo dice la palabra en Isaías capítulo 45, versículo 17. Abra su Biblia conmigo en Isaías capítulo 45, versículo 17. La palabra dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahí habla sobre la salvación de Israel, dando a entender que la raza humana no será eliminada del todo. Escuchen este punto, que lo hemos estado viendo todos estos días. El Pentágono, porque lo que estamos haciendo es tomando recortes periodísticos y lo estamos adaptando a lo que la palabra dice. El Pentágono en los Estados Unidos ha revelado la existencia de un avión de reconocimiento en forma de platillo con un costo de $10 millones que podrá detectar una pelota de baloncesto sobre el suelo desde una altura de 15,000 metros. Incluso aunque hayan malas condiciones climáticas y atmosféricas. El presidente de Ucrania quería que Estados Unidos le mande por lo menos 2 o 3 avioncitos de esos. Son unos aviones con una tecnología que pueden detectar una pelotita de baloncesto desde 15,000 metros de alturas. Y no solamente eso, la velocidad de esos aviones es a la velocidad del sonido. Por eso, por más loco que Putin esté, no se atreve a tocar a Estados Unidos ni con el pétalo de una rosa. Porque tecnológicamente, gracias le damos a Dios por eso, tecnológicamente Estados Unidos cuenta con la tecnología más avanzada que hay en el planeta, en términos de milicia. Ni siquiera China tiene esa tecnología. Significa que ese avión es casi invisible, Edward. Y con un avioncito de eso, Estados Unidos es capaz de atacar cada base militar de Rusia y explotarla en pedazos.
porque ese avión no se detecta. No hay ningún tipo de instrumentos creados por el hombre que sea capaz de detectar el movimiento de esos aviones. Tan así que Estados Unidos ha usado esos aviones pocas veces. Pocas veces. Y el presidente de Ucrania, como lo sabe, le dijo, préstame 2 avioncitos de eso. Y Estados Unidos esos aviones no se lo quiso prestar, porque es tecnología exclusiva de Estados Unidos para los últimos tiempos. Porque cuando todas las naciones de la tierra se levanten contra Israel, Dios va a usar a Estados Unidos para ir en defensa de Israel. Y ahí sí Estados Unidos va a usar esos aviones de alta tecnología. Amén. Gloria a Dios. De manera que los rusos ahora mismo están pasando por un mal momento. Ya en Rusia hay poca comida rápida. Ya los rusos están comenzando a experimentar la crisis. Ya los alimentos comenzaron a escasear. Porque el mundo se volcó contra Rusia por el abuso que Rusia ha cometido invadiendo a Ucrania. Amén. Pero Rusia mantiene sus relaciones con África. Y África, en estos días, ni tonta ni perezosa, dijo públicamente, nosotros no estamos de acuerdo con la invasión a Ucrania. Pero China, que canchanchan de Putin, aunque dijo que no está de acuerdo con esa invasión, pero no le ha negado su respaldo del todo. Y China es un gigante que está dormido. Y alguien dijo en una ocasión, dejémoslos que duerman. Dejemos que China duerma. Porque si se despierta es capaz de armar un caos mundial. Amén. Amén. De manera, y oído con esto, y aquellos que me están escuchando a través de los medios de comunicación, ahora mismo estamos en Guerra Fría. Estamos observando la Guerra Fría ante nuestros ojos. Y todo esto habla acerca del final de los tiempos, porque para que una figura como el anticristo aparezca en el escenario mundial, deben haber diferentes conflictos en el mundo. Debe haber diferentes atentados en el mundo. Debe haber crisis social. Debe haber crisis económica. Y entonces él va a aparecer como un Mashiach. El anticristo va a aparecer como un Mesías. Y para que el anticristo aparezca como un Mesías, obligatoriamente la economía de Estados Unidos tiene que colapsar. Si la economía de Estados Unidos no colapsa, no podrá aparecer ese gobierno global. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso, desde hace algunos años, se ha venido hablando acerca del fallecimiento del dólar como moneda. Si no leemos y si no estudiamos y si no nos esforzamos por entender los acontecimientos del pasado, estaremos en peligro de volverlo a vivir. Entonces, por lo tanto, tenemos que comenzar a estudiar los informes del pasado y también compararlos con los informes en la actualidad. Tenemos que estudiar lo que se escribió en el pasado. Muchos economistas han profetizado el colapso de la economía estadounidense.
Y yo quiero que nosotros observemos varios pensamientos de gente que hace décadas atrás escribieron. Por ejemplo, en enero del 1978, en los Estados Unidos, intervinieron en escala masiva para reforzar el dólar en el extranjero, anunciando un arreglo para recuperar la desmejorada economía en esa época a través de un canje de 20,000 millones de dólares con los bancos centrales extranjeros y a través de un fondo especial de estabilización de la moneda de 4,700 millones de dólares. Eso fue en el año 1978, porque Estados Unidos en varias épocas ha estado a punto de colapsar económicamente. Entonces, anteriormente, para fortalecer el dólar que se hundía, Japón y Alemania vinieron al rescate. Cuando rehusaron hacerse de nuevo, el sistema de Reserva Federal y del Tesoro de los Estados Unidos tuvo que vender la moneda extranjera más estable que tenía en la mano para comprar dólares estadounidenses acumulados en el extranjero, para que su economía en ese momento no colapsara. Escuche esto ahora. A medida que nos acercamos al año 2023 y subsiguiente, descubriremos que Estados Unidos seguramente se verá forzado a usar sus reservas de oro para comprar en estos últimos tiempos eurodólares y petrodólares. Observe las noticias internacionales para que usted se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Quizás usted que está aquí presente no entienda todo esto que le estoy leyendo de algunos reportes periodísticos, pero luego que usted vea el video y se siente y lo analice de atrás para adelante y de adelante para atrás, se dará cuenta que el colapso estadounidense en cuanto a lo que son sus economías está a punto de acontecer. Día tras día, ellos están perdiendo fuerza. Día tras día, se está produciendo una crisis al nivel económico en los Estados Unidos. Hay muchísimas cosas más aquí que yo recorté, muchísimas noticias en torno a eso, pero no quiero cansarle hoy con tantos reportes periodísticos y tantas noticias acerca de esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo que sí quiero explicarle, que para que el anticristo aparezca en el escenario mundial, tiene que producirse ese colapso. Por eso Estados Unidos está buscando la manera y la forma de cómo comenzar a invertir en Bitcoin, de cómo comenzar a invertir en criptomonedas y de cómo crear su propia moneda digital, porque el Bitcoin es una moneda real. Eso no lo para nadie. Eso no lo detiene absolutamente nadie, porque el Bitcoin ha permitido que muchas personas cambien de vida. Hablando en términos económicos, porque el Bitcoin lo que hace es distribuir la riqueza al nivel mundial de forma equitativa. Y personas que no tenían cuentas bancarias, que no tenían un alto nivel económico, se han venido beneficiando acerca de este sistema. Y la gente inteligente y sabia, ¿qué hace? También se aprovecha de ese sistema y invierte en Bitcoin como moneda. ¿Quiénes son los principales patrocinadores del Mundial de Fútbol? Ahora mismo, salió ayer en la noticia. El exchanger estadounidense Crypto.com
También esta empresa de Bitcoin compró el equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers. Y ahora esta misma empresa de Bitcoin está patrocinando el Mundial de Fútbol en la actualidad, que se va a celebrar en Qatar. Es el principal promotor o patrocinador de estos Juegos Mundiales. Y hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que están haciendo dinero con el Bitcoin. Y hay gente como en todos los tiempos que no creen en eso. Hay gente como en todos los tiempos que no se benefician de nada. Hay gente como en todos los tiempos que no dan un golpe ni de karate y van a morir así en la pobreza, en la miseria, porque es que no creen en nada, ni ellos mismos creen. Pero yo y mi familia nos hemos beneficiado de ese sistema. Hello. Y ya el presidente de la República, Luis Abinader, ha comenzado a analizar el asunto de la criptomoneda. Y ya los bancos nacionales han comenzado a analizar por qué ellos no quieren soltar la tajada que se están ganando todos los meses. Pero van a tener que soltarla. Porque por años la banca se ha beneficiado del pastel completo. Los bancos por años nos han estado extorsionando a nosotros y nos han estado endeudando a nosotros. Pero el Bitcoin, ¿qué es lo que hace? Te saca de la deuda. Los bancos te endeudan porque tienen un sistema para que la gente todo el tiempo esté debiendo algo. Incluso para tú tener crédito, tienes que hacer vida crediticia. Y para tú hacer vida crediticia, lo primero que tienes que hacer es o tomar una tarjeta de crédito o hacer un préstamo. Oye la cultura. Si usted no hace un préstamo, entonces no tendrá nunca historial crediticio, aunque tenga cuenta bancaria. Porque es una política de endeudamiento. La política del Bitcoin no es de endeudamiento. Es una política para sacarte de la deuda, porque es una política de inversión y no de gasto. Los bancos te han enseñado a gastar y a gastar sin control. Por eso, en los productos que ellos ofrecen, te ofrecen una cuenta bancaria, ponen los intereses que te van a pagar, que son unos intereses absurdos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, cuando tú observas lo que te paga el banco por los intereses generados, te das cuenta que es más lo que ellos te quitan que lo que te dan. Número uno, cuando te dan un préstamo y te aprueban un préstamo, tú vas a notar que los intereses son bien altos. Y las deudas por tarjeta de crédito son más altas porque te cobran solamente de intereses un 66% si es en dólares y un 60% si es en pesos dominicanos. Óyeme bien que yo viví esa experiencia. Tenía 2 tarjetas ahorcadas con un 66% en dólares de intereses mensuales y las otras 2 con un 60%. Y gracias a Dios que cuando conocí este sistema fui liberado de todas esas deudas. Pero hay gente que no creen, así como no creen en la Biblia, hay gente que no cree en la fe, que no creen ni en su sombra. Hello. Otros creen en el dinero fácil y quieren hacerse millonario en un mes y en 2 meses. ¿Y quién te dijo a ti que nadie se hace millonario en un mes y 2 meses sin hacer nada? Hello. Y hay gente que invierte en este mercado y como en 3 meses no era lo que ellos esperaban, entonces se desencantan y dejan de invertir y no aprenden nada. Porque para tener éxito en este mercado, usted tiene que educarse. Usted tiene que aprender. Y de ahí va a ver la diferencia entre el que aprendió y el que no aprendió. El que aprendió anda en jipete y el que no aprendió todavía anda a pie. Y los dos son inversionistas. ¿Te das cuenta?
Y eso es lo que va a gobernar el mundo. Eso es lo que va a gobernar las naciones. Cuando todas las naciones colapsen en términos económicos, entonces aparecerá un Salvador. Aparecerá un Salvador. Por eso todo esto que le acabo de mencionar, todos esos ensayos que le acabo de mencionar, es la sombra del 666. Ahora, el que dice que el Bitcoin es el sello de la bestia, no conoce nada de escatología, no conoce nada de Biblia, porque el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia esté aquí abajo en la tierra. La palabra dice que debe levantarse un gobernador mundial. Y ese gobernador mundial va a trabajar con este nuevo sistema monetario. Y este nuevo sistema monetario está hecho a su medida. Bill Gates en estos días anunció la desaparición de la tarjeta de créditos y la desaparición de los celulares. Y ahora hay una nueva tendencia donde el celular va a estar incrustado a través de un chip debajo de la piel. Toda esta tecnología de punta, el anticristo la va a usar. No la va a rechazar, sino que la va a usar. Y eso está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. Se lo estoy enseñando sin mucho guiri guiri, sin mucha bulla, para que usted lo entienda. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 y versículo 8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no se estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 16. Y así aquí a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Un día no muy lejano, todos los computadores serán gobernados por este sistema. Y los compradores y los vendedores y los consumidores y los productores recibirán la marca o el sello de este sistema, o en la frente o en la mano derecha. Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y este sistema solamente puede ser puesto en vigor a nivel mundial por el anticristo. Bill Gates no puede hacerlo. Bill Gates está anunciando lo que el anticristo va a usar. Y está siendo usado por el mismo sistema del anticristo para traer nueva tecnología, de la cual el anticristo se va a servir. Pero el anticristo no se puede manifestar todavía. El anticristo no puede todavía hacer su debut, porque la iglesia está aquí abajo. Pero sí podemos hablar como predicadores acerca de la sombra del 666. Estos son sombras del 666. Pero mientras nosotros estemos aquí en la tierra, el anticristo no se puede manifestar, no puede hacer su debut. Abra su Biblia conmigo, y con esto voy a concluir por el día de hoy, porque continuamos. Le estoy dando esto cucharita por cucharita. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 2 en adelante. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién detiene al anticristo? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, sombra del 666. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que la iglesia sea raptada. Hasta que la iglesia sea arrebatada. Y acontecerá, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después que el impedimento sea quitado, entonces será revelado el malvado. Hará su debut el malvado. El anticristo no puede reinar mientras la iglesia esté aquí abajo. Su influencia está limitada por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado, entonces su influencia se va a extender. Amén. Amén. Así que dígale al que está a su lado, vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena buscarle a Dios con todo el corazón. Estamos en los últimos tiempos. Dios añadirá a su iglesia lo que han de ser salvos. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay mucha gente esclavizada. Hay muchas personas atadas por el pecado. Tenemos que predicarle a Jesús. Debemos sacar tiempo todos los días para hablarle a la gente de la palabra. La gente tiene hambre y sed de Dios. Hay muchas personas con problemas allá afuera en las calles. Nosotros estamos acomodados escuchando la palabra, pero hay cientos de vidas todos los días que mueren sin Cristo y sin esperanza. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación. Dígale al que está a su lado, predique el evangelio. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque ¿cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Cómo oirán si no hay quien le anuncie la salvación? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Es tiempo de levantarte, iglesia, póngase de pies. Es tiempo de levantarte y comenzar a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra con amor. Predica la palabra como está en las escrituras. No use la palabra para mandar a la gente al infierno. Las personas no quieren escuchar eso. Las personas quieren escuchar a un Cristo que sana. Las personas quieren escuchar a un Cristo que restaura. Las personas quieren escuchar a un Cristo que transforma. No que usted le meta miedo con el infierno, porque Dios no te ha llamado a mandar personas al infierno. Dios te ha llamado a sacarla del infierno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos.